A ver, imaginemos por un momento un mundo donde no existe la policía. No hay un parlamento global ni un presidente supremo que dicte las normas. Suena un poco a caos, ¿no? Totalmente. Y de pronto, dos inmensos buques colisionan en medio del océano. Hay víctimas, hay daños millonarios y, claro, una enorme tensión diplomática. Una pesadilla logística y legal. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién decide quién es el culpable? O sea, ¿bajo qué código legal se juzga si nadie en ningún lugar ha promulgado una ley mundial que cubra ese pedazo de agua? Bueno, esa es precisamente la paradoja central. Eso es lo que hace que este ámbito sea tan extraordinariamente complejo. A diferencia del derecho interno de cualquier país, donde la estructura es súper vertical y jerárquica, aquí no. Claro, no hay un legislador supremo. Nacional carece de un poder político superior a los estados. No hay, digamos, un Congreso Mundial con competencias para imponer normas obligatorias a todos por igual. Es un sistema completamente descentralizado. Y precisamente por eso el documento base que centra nuestra inmersión de hoy es tan vital. Vamos a desgranar el tema 1 de Derecho Internacional Público. Un tema que tiene tela, desde luego. Ya te dijo, el objetivo de esta exploración está trazado con tiralíneas, especialmente para quienes se enfrentan a la exigencia de preparar una oposición de altísimo nivel. La misión de hoy es dominar la precisión absoluta. Fechas exactas, artículos ineludibles, jurisprudencia clave. Tal cual, pero vamos a hacerlo comprendiendo los engranajes, o sea, entendiendo el porqué de cada regla, para que toda esta densidad de información quede grabada y no se olvide jamás. Estoy segura de que va a ser muy útil. Un Parlamento Mundial, cuando estalla un conflicto entre dos países, ¿a qué texto acuden los jueces internacionales para encontrar la solución? Pues acuden a una especie de menú o catálogo oficial de fuentes. Ese catálogo se encuentra cristalizado en el artículo 38.1 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, el famoso TIG. El 38.1 es el pilar sobre el que descansa todo. Exactamente. Este precepto establece las herramientas que el tribunal debe aplicar, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y, por último, como medios auxiliares, las decisiones judiciales y la doctrina. A ver, al leer ese texto del artículo 38.1 directamente de la página, hay un detalle formal muy peculiar. No utiliza números. Ah, fíjate, eso es clave. Claro, no dice 1, convenciones, o 2, costumbre. Utiliza letras, o sea, A, B, C, D. Y en la arquitectura jurídica yo entiendo que un detalle tipográfico nunca es un accidente. ¿Qué nos dice esa elección? Pues nos está confirmando a gritos la ausencia de jerarquía formal. Al usar letras, el estatuto subraya que no hay un orden de prelación. O sea, ninguna vale más que otra. Eso es. Ninguna de estas fuentes principales es inherentemente superior por el mero hecho de aparecer primero. Un tratado no vale más que una costumbre simplemente por estar en el apartado A. Sería como, a ver si me explico, como tener una caja de herramientas frente a nosotros. Tienes un martillo, un destornillador y una llave inglesa. Muy buen ejemplo. Ninguna herramienta es superior por defecto. Sencillamente eliges la que mejor resuelva el problema en ese instante. Bueno, es una caja de herramientas, sí, pero imaginemos que se pudiera usar el martillo y la llave inglesa exactamente sobre la misma tuerca a la vez. ¡Uy! Eso complica las cosas. Claro, porque en el derecho internacional un tratado y una costumbre pueden regular exactamente la misma materia. El verdadero desafío surge cuando chocan. Si no hay jerarquía, ¿cómo resolvemos ese choque de normas? Me imagino que habrá reglas para desempatar, ¿no? Hay dos principios técnicos universales. Primero, el principio de lex posterior derogat lex anterior, es decir, la norma más reciente prevalece sobre la antigua. Y segundo, la norma particular prima sobre la general. Vale, la particular sobre la general y la nueva sobre la vieja. Exacto. Aunque hay una excepción colosal a todo esto, que son las normas imperativas o de jus cogens. Esas rompen cualquier regla y prevalecen siempre. Pero bueno, profundizaremos en eso más adelante. Me lo anoto. Pero antes de adentrarnos en las herramientas, me surge una duda lógica al mirar ese 38.1. Faltan cosas, ¿verdad? Bastantes. De hecho, Si uno revisa la práctica actual, no menciona los actos unilaterales de los estados, ni hace referencia a las resoluciones de las organizaciones internacionales, que hoy en día mueven el mundo. ¿No nace este sistema de fuentes un poco cojo? a ver, formalmente podría parecer un catálogo incompleto o desfasado. Pero el Estatuto del TIJ no es un documento aislado.
Forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Ah, claro, la Carta de la ONU. Eso significa que goza de una aceptación casi universal por la práctica totalidad de los estados del planeta. Esa adopción masiva le otorga una legitimidad estructural indiscutible, a pesar de sus lagunas formales. Vale, entendido. Ya que los tratados suelen estudiarse en temas aparte, vamos a centrarnos en la fuente que probablemente sea la más escurridiza de ese 38.1, el auténtico motor invisible del sistema, que es la costumbre internacional. Es un tema apasionante. Históricamente, la palabra costumbre evoca lentitud, siglos de tradición, como algo muy pesado, pero el escenario actual parece estar invirtiendo esa lógica, ¿no? Totalmente invertida. El derecho internacional clásico era fundamentalmente consuetudinario y necesitaba generaciones para consolidarse. Pero hoy, el dinamismo vertiginoso de las relaciones exige respuestas inmediatas. O sea que el tiempo de formación se ha desplomado. Drásticamente. Las interacciones continuas en foros como la Asamblea General de la ONU actúan como auténticos catalizadores de ese consenso. Y para estructurar esta fuente en la mente de cara al examen, hay que recordar que la costumbre exige la unión de dos elementos inseparables. Sí, el cuerpo y el alma de la norma. Vamos con el cuerpo. El elemento material. Se refiere a la práctica de los estados, que debe cumplir 3 requisitos estrictos, si no me equivoco. Ser constante, ser uniforme y ser general. Tal cual. Y es importantísimo matizar que general no exige que participen los casi 200 países del mundo. Basta con la práctica generalizada de aquellos estados directamente interesados o afectados por la materia. Entendido. Y aquí llegamos a una distinción clave sobre esa práctica material. Un comportamiento repetido se asocia a hacer algo, pero ¿puede un Estado crear una norma jurídica basándose únicamente en no hacer absolutamente nada? Sí puede, pero con un matiz gigantesco. Los comportamientos materiales pueden ser positivos, acciones, o negativos, omisiones. Existe la costumbre de abstenerse. Pero entiendo que no vale cualquier abstención, ¿no? Para nada. Para que una abstención pasiva se convierta en costumbre, tiene que ir soldada al alma de la norma. El elemento espiritual, conocido técnicamente como opinio iuris, sive necessitatis. Vale, y aquí es donde se pone muy interesante. ¿Cómo demuestras la opinio iuris? Al fin y al cabo, es una convicción psicológica, un sentimiento de obligación. ¿Cómo extraes un sentimiento de un Estado soberano? Rastreando las huellas físicas que deja esa voluntad en la realidad. No podemos tumbar a un Estado en un diván y hacerle psicoanálisis. Ya, sería complicado. Así que los tribunales analizan sus actos públicos. La opinio iuris se materializa en la correspondencia diplomática, en las leyes internas aprobadas por sus parlamentos o en sentencias de sus propios tribunales. Vale, vamos a anclar esto con fechas y sentencias clave, que es lo que nos interesa para esa precisión de alto nivel. Para entender la abstención, el elemento negativo, año 1927, el celebérrimo asunto Lotus. Un clásico ineludible. ¿Cuál fue el conflicto real ahí? Año 1927. Ante el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, el TPJI, que es el precursor de nuestro actual TIG. Un buque francés, el Lotus, colisiona en alta mar con un barco turco, el Bozkurt. El barco turco se hunde y mueren 8 tripulantes. Exacto. Cuando el buque francés llega a puerto, las autoridades turcas detienen al oficial francés y lo procesan penalmente. Francia estalla diplomáticamente. Claro, no les haría ninguna gracia. Argumentan que, históricamente, en colisiones en alta mar, los estados siempre se habían abstenido de procesar a extranjeros. Sostenían que la costumbre era dejar los juicios al país de la bandera del barco. Entonces Francia se apoyaba en que la costumbre era la inacción, la abstención. Pero el TPJI falló a favor de Turquía. El tribunal dijo que, vale, los estados rara vez iniciaban procesos penales, pero esa mera abstención física no bastaba. Faltaba la opinio iuris. O sea, no se abstenían por obligación legal. Exacto. Lo hacían por cortesía, conveniencia o falta de interés. Al no existir la conciencia de un deber jurídico de abstenerse, la inacción no formaba costumbre. ¡Qué precedente tan impecable! Vale, y si avanzamos en el tiempo para ver cómo se prueba de manera afirmativa esa opinio iuris, marcamos el año 1984, el asunto del Golfo del Maine. Un litigio entre Canadá y Estados Unidos ante una sala del TIJO. Ahí el tribunal sentó una regla metodológica fundamental. Afirmó que la opinio iuris se debe probar exclusivamente por vía inductiva. Es decir, de abajo a arriba. Eso es. El juez parte de la observación de una práctica amplia y consolidada en la realidad, y de ahí induce la convicción jurídica.
Queda terminantemente prohibida la vía deductiva. No puedes partir de teorías abstractas y deducir una costumbre. Práctica pura de la que se extrae la teoría. Vale, ahora, hablemos de la carga de la prueba, el onus probandi, porque existen costumbres generales y costumbres particulares. ¿Cómo se distribuye esa responsabilidad frente a un juez? Es como un mecanismo de báscula. En la costumbre general se asume que vincula a todos. Si un Estado dice que esa norma no se le aplica, asume él la carga de la prueba. ¿Tiene que demostrar que se opuso? Sí, demostrar que la rechazó de forma inequívoca y constante durante su formación. Es la famosa regla de la objeción persistente. Pero si la costumbre es particular, local o regional, la báscula de la prueba se invierte, ¿no? Completamente. Si demandas a otro Estado basándote en una costumbre local, no hay presunción a tu favor. Quien alega esa costumbre tiene la obligación absoluta de probar que existe y que la otra parte la ha aceptado. Un juego de posiciones fascinante. Y antes de cerrar la costumbre, es crucial su interacción con los tratados. Artículo 43 de la Convención de Viena. Hay 3 efectos. Sí, el declarativo, el cristalizador y el constitutivo. Empecemos por el declarativo. Es el más intuitivo. Existe una costumbre llamadura, entonces se redacta un tratado que simplemente recoge y pone por escrito esa norma preexistente. Es la prueba definitiva de la opinio iuris. Vale, ¿y el cristalizador? Ese atrapa la norma en pleno movimiento. Tenemos una costumbre en vías de formación. Le falta el último empujón. En ese instante se adopta un tratado que incluye esa norma, y ese mero acto cristaliza instantáneamente la costumbre. Le da la madurez de golpe. Y el efecto constitutivo. Ahí el tratado da a luz a la costumbre. Una disposición nueva en un tratado funciona tan bien que estados que ni siquiera lo han ratificado empiezan a aplicarla. Esa imitación masiva genera una nueva costumbre internacional desde cero. Madre mía. Por cierto, un dato extra y contemporáneo muy útil para la oposición. En 2012, la Comisión de Derecho Internacional incluyó el tema de la formación de la costumbre en su agenda y nombró relator especial a Michael Wood. Dato imprescindible. Muy buen apunte. Michael Wood, año 2012. Dejando atrás la costumbre, me surge una duda táctica. Generar costumbre requiere tiempo y consenso. Pero, ¿qué sucede si un solo Estado necesita modificar sus obligaciones legales ya de manera inmediata? ¿Existe algún mecanismo para hacerlo en solitario? Sí, existe. Y es esa pieza de inmenso poder que quedó fuera del artículo 38.1, los actos unilaterales del Estado. En 2006, la CDI aprobó unos principios rectores para esto. ¿Y en qué consisten exactamente? Es una declaración formal de voluntad de un único Estado, con la clara intención de producir efectos jurídicos por sí misma, sin depender del comportamiento de terceros. A ver, creando una analogía para retenerlo. Es como enviar un mensaje de WhatsApp a un grupo oficial diciendo, oye, yo pago la cena. Una vez que le das a enviar, quedas legalmente atado. Me encanta la analogía. El Estado queda prisionero de su propia declaración. Lo fascinante aquí es que el acto unilateral solo crea obligaciones para el que lo emite, nunca para terceros sin su consentimiento. Y retomando lo del grupo de WhatsApp, no cualquiera puede mandar ese mensaje en nombre del país. Según el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969, ¿quiénes son los autorizados? Solo 3 perfiles: el jefe de Estado, el jefe de gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores. Y esto nos lleva directo a un caso que hay que conocer al milímetro. Año 1933, asunto de Groenlandia Oriental, Dinamarca contra Noruega. Un caso monumental. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, el señor Ilen, le declara verbalmente al representante danés que Noruega no se opondrá a que Dinamarca reclame la soberanía sobre toda Groenlandia. Verbalmente. Y años después, Noruega intentó ocupar parte de la isla. Así es, y el juez determinó que esa promesa verbal del señor Ilen era un acto unilateral con pleno valor jurídico. Noruega había quedado atada por las palabras de su ministro. Increíble. Otro precedente igual de contundente. Año 1974. Ensayos nucleares, de Francia. Sí, el presidente Giscard d'Estaing prometió en rueda de prensa cesar las pruebas nucleares en el Pacífico. El Tejijorte dictaminó que eso era un compromiso jurídico unilateral e irrevocable. Hay 4 clasificaciones de estos actos, ¿verdad? Reconocimiento, renuncia, notificación y promesa. La promesa ya la hemos visto con Francia. Sí, y la notificación se ve en tratados como el Antártico de 1959 o el del espacio extraatmosférico de 1967. Pero detengámonos en la renuncia.
¿Cómo funciona renunciar proactivamente? El ejemplo más claro es el desistimiento procesal. Un Estado demanda a otro ante el TIJ y en mitad del proceso emite un acto unilateral renunciando a la acción. El tribunal debe archivar el caso y la pretensión desaparece para siempre. Queda clarísimo el poder del acto unilateral. Pero vamos al peor escenario. Hay una controversia en el tribunal, los tratados son ambiguos, no hay costumbre y nadie ha emitido un acto unilateral. ¿Puede el juez decir que hay un vacío legal, un non-licet, y negarse a fallar? Rotundamente no. El principio universal es que el non-licet está prohibido. El juez tiene que resolver. Y para eso están los comodines del 38.1, los principios generales del derecho. Pero, a ver, ¿no es súper peligroso dejar que un tribunal aplique principios abstractos? ¿No roza eso en que el juez se invente la ley según su moral? Lo rozaría si no fuera por la técnica de la extracción inductiva. Los jueces no se inventan los principios, los extraen de los ordenamientos internos. Danos un ejemplo para aterrizarlo. El principio de la prohibición del abuso del derecho. Prácticamente todos los códigos civiles del mundo prohíben ejercer un derecho solo para dañar a otro. El juez internacional toma ese principio nacional y lo eleva a nivel global. De lo local a lo internacional. ¿Hay principios que nazcan directamente a nivel internacional? Sí, como la primacía del tratado sobre la ley interna o el agotamiento de los recursos internos. Además, cuentan con la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU de 1970 que codifica todo esto. Resolución 2625 del 70. Clave. Y para cerrar el catálogo, doctrina y jurisprudencia como medios auxiliares. Doctrina con el Instituto Max Planck, el Instituto de Droit Internacional y la jurisprudencia, recordando que las sentencias internas prueban la práctica estatal y las del Tijo ayudan a identificar la costumbre. Todo esto nos muestra un sistema súper flexible. Todo fluye, los tratados se cambian, las costumbres evolucionan. Pero, ¿qué impide que el sistema colapse? Tiene que haber una barrera infranqueable, ¿no? La hay. Es la barrera de titanio del sistema, el jus cogens internacional. Son las normas imperativas. Su definición está en el artículo 53 de la Convención de Viena. El artículo 53. Define el jus cogens como normas aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto que no admiten acuerdo en contrario y solo pueden modificarse por otra norma del mismo rango. O sea, si dos países firman un tratado comercial precioso, pero incluyen una cláusula que permite el trabajo esclavo, Ese tratado es nulo de pleno derecho desde el minuto cero. El jus cogens genera obligaciones erga omnes, exigibles frente a todos. y además activa una responsabilidad agravada. Exacto. Obligación de cooperar para poner fin a la violación y el deber de los demás estados de no reconocer esa situación como lícita. Fechas de jurisprudencia imprescindibles, cuando menciona el TIJ explícitamente el jus cogens. El 3 de febrero de 2006. Asunto de las actividades armadas en el territorio del Congo. Primera alusión explícita. Y fíjate, justo 6 años después, el 3 de febrero de 2012, el asunto relativo a las inmunidades jurisdiccionales del Estado, Alemania contra Italia. Ah, sí, por las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Ahí el TIJ afirmó que prohibir matar civiles y la deportación para trabajo forzado son normas de jus cogens indiscutibles. Entonces, si esto es tan supremo, la pregunta del millón, ¿dónde está la lista oficial de estas normas? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es sorprendente. No hay lista oficial. No existe un catálogo cerrado. Es una paradoja tremenda. Lo es. Se deduce de la práctica, los valores de la comunidad y pronunciamientos como los del TIJ. Es un concepto vivo, pero con rigidez absoluta. Bueno, menudo repaso de alto voltaje. Recapitulando rápidamente, hemos visto el mapa del 38.1, la lenta pero fuerte costumbre, y el asunto Lotus, el sorpresivo acto unilateral con Groenlandia Oriental, los comodines de los principios y la barrera del jus cogens y el artículo 53, una densidad de datos perfecta para la oposición. Es un mapa muy preciso, ¿eh? Pero me gustaría dejar una última semilla intelectual, algo para pensar fuera del texto legal. A ver, sorpréndenos. Hemos visto que la costumbre se puede acelerar muchísimo por la práctica de los estados y que el jus cogens necesita un consenso absoluto. Bueno, pensemos en la ciberseguridad o el espacio exterior.
Llegará un punto en que un Estado muy poderoso, una hegemonía tecnológica, pueda a través de prácticas masivas forzar el nacimiento de un nuevo jus cogens casi al instante, en contra de la voluntad de una minoría rezagada. Madre mía. Es un choque total entre la velocidad tecnológica y el consenso humano tradicional. Un interrogante gigante para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por este análisis tan minucioso de las fuentes del derecho. A quienes nos escuchan y preparan su oposición, muchísimo ánimo con estas fechas y artículos. Concluimos aquí la inversión de hoy. Nos vemos en el próximo análisis.